Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia, pequeños humanos. Así es como nos llaman, los extraterrestres. Bueno, ¿qué sucede cuando los extraterrestres descubren el pasado gigante olvidado de la humanidad? Si no estás suscrito, compruébalo y asegúrate, porque si no lo estás, hazlo, es totalmente gratis. Pero ahora entremos en la historia. La Vía Láctea se asoció con la vida, un tapiz extenso de estrellas, planetas y civilizaciones. Entre ellos, la humanidad había tallado su nicho, aventurándose más allá de la cuna de la Tierra para explorar la vasta extensión, pero a pesar de toda su destreza tecnológica, los humanos siguieron siendo los pequeños de la galaxia, a menudo pasados por alto y subestimados por sus contrapartes más grandes, los Onu-Arm, una raza de seres imponentes con extremidades alargadas y ojos bulbosos que brillaban débilmente en la tenue luz de las cámaras del Consejo. Su piel, un verde y marrón modelados, brillaba como un camaleón mientras se movían, y sus voces resonaron profundamente haciendo vibrar. El aire tomó particular diversión en la estatura de la humanidad. Su estruendosa risa resonó a través de las adornadas cámaras del Consejo Galáctico, un vasto salón adornado con intrincados murales que representan la historia de la galaxia. Los altos techos BED amplificaron su diversión burlona mientras se burlaban de los pequeños humanos y sus minúsculas ambiciones, sus voces, rebotando en los pisos de mármol pulido y resonando a través de la habitación como un trueno, se atreven a llamarse a sí mismos. Explora un delegado en tu brazo una vez. Bromeo porque apenas podían alcanzar mi rodilla. ¿Los humanos sin inmutarse por tales? Burlas. Los humanos continuaron sus exploraciones con determinación inquebrantable, establecieron colonias en planetas distantes, inexplorados a menudo, desafiando entornos hostiles y peligros desconocidos. Las rutas comerciales florecieron, conectando una red de puestos avanzados humanos que vibraban con el intercambio de bienes e ideas y culturas de toda la galaxia. Todavía un persistente deseo de reconocimiento los invadía, un profundo anhelo de demostrar su valor más allá de sus limitaciones físicas. Este deseo era una corriente subyacente constante en cada informe de misión, cada lanzamiento a lo desconocido y cada negociación diplomática, lo que los impulsaba a ampliar los límites de lo que se consideraba posible. Este deseo encontró su defensor más ferviente en el Dr. Thomas Ashton, un científico brillante pero excéntrico, cuya obsesión por la mejora humana bordeaba el fanatismo. Su abarrotado laboratorio estaba lleno de artefactos antiguos y extraños y tecnología de vanguardia que reflejaban su incansable búsqueda de conocimiento. Los ojos de Ashton a menudo brillaban con una luz maníaca cuando hablaba de sus teorías. Su pasión era evidente en cada gesto ferviente y notas apresuradas garabateadas en sus diarios. Ashton creía que el tamaño de la humanidad no era una restricción fija, sino un desafío a superar. Pasó incontables horas en su laboratorio, con poca luz, estudiando textos antiguos, que narraban prácticas alquímicas olvidadas y experimentación con materiales exóticos recolectados de los confines más lejanos de la galaxia. Su laboratorio era una mezcla caótica de lo antiguo y lo nuevo, donde los manuscritos arcaicos yacían uno al lado del otro con interfaces holográficas avanzadas, todo parte de su incansable búsqueda de una manera de aumentar la estatura humana. El avance de Ashton llegó en forma de una rara aleación descubierta en un remoto planeta, Stormlash, conocido por su terreno traicionero y clima volátil. La aleación, un metal azul plateado que brillaba con una luminiscencia de otro mundo, había sido desenterrada en las profundidades de una red de cuevas, custodiadas por fuerzas locales hostiles. Sus propiedades no se parecían a nada visto antes, capaz de fusionarse sin problemas con el tejido orgánico y promover una rápida regeneración celular y crecimiento. Esta aleación, cuando se combinaba con tejido humano, podía estimular un crecimiento sin precedentes, mejorando la densidad ósea y la masa muscular, mientras mantenía la integridad fisiológica. Ansioso por probar su descubrimiento, Ashton se convirtió en su propio sujeto, preparándose meticulosamente para la transformación. Pasó semanas en aislamiento calibrando cuidadosamente el proceso de fusión para asegurar que la aleación se integrara perfectamente con sus sistemas esquelético y muscular. El procedimiento, llevado a cabo en una cámara esterilizada de alta tecnología, fue a la vez insoportable y estimulante.
Ashton sintió que sus huesos se estiraban y engrosaban, sus músculos se hinchaban, con una fuerza recién descubierta y todo su cuerpo vibraba con el poder de la aleación que corría por sus venas. Los resultados no fueron menos que milagrosos. Ashton creció más alto. Su figura se alargó con gracia a medida que sus huesos se fortalecían y engrosaban. Sus músculos, que alguna vez fueron fibrosos y delgados, se expandieron en poderosos cordones de seno y fuerza, volviéndolo más resistente que cualquier humano antes que él. Su piel adquirió un brillo metálico sutil, un testimonio de la integración de la aleación, y sus ojos brillaron con una intensidad que hablaba de un poder y una determinación recién descubiertos. Se elevó por encima de sus colegas con su figura alguna vez esbelta, transformado en un coloso de músculo y metal. La noticia de la transformación de Ashton se extendió como un reguero de pólvora por toda la comunidad científica, provocando fervientes debates en salas de conferencias e instituciones de investigación en toda la galaxia. Algunos lo aclamaron como un visionario, un pionero que marcaría el comienzo de una nueva era de potencial humano, mientras que otros expresaron graves preocupaciones advirtiendo sobre las consecuencias imprevistas de alterar el delicado equilibrio de la biología humana. Algunos lo aclamaron como un visionario, un pionero que marcaría el comienzo de una nueva era de potencial humano. Otros expresaron su preocupación por temer las consecuencias imprevistas de alterar la biología humana. Ashton, impulsado por su éxito y la validación de sus pares, continuó sus experimentos, ampliando los límites de la aumentación humana. Se hizo más grande y más fuerte, convirtiéndose en un símbolo de la ambición humana y el desafío contra las limitaciones percibidas de la naturaleza. Sin embargo, el triunfo de Ashton duró poco, ya que su cuerpo creció más allá de sus proporciones naturales y sus órganos lucharon por mantenerse. Su corazón se esforzó bajo la mayor carga de trabajo, sus pulmones lucharon por proporcionar suficiente oxígeno y su sistema digestivo flaqueó bajos las inmensas demandas calóricas de su gigantesco cuerpo. A pesar de estos reveses, Ashton se negó a abandonar su búsqueda. Modificó su dieta, desarrolló prótesis de diseño personalizado para apoyar sus extremidades e incluso experimentó con ingeniería genética para mejorar la función de sus órganos. Pero incluso con estas intervenciones, su cuerpo continuó deteriorándose. Al final, la ambición de Ashton resultó ser su perdición. Su cuerpo fue empujado más allá de sus límites. Finalmente cedió, se derrumbó en su laboratorio. Su gigantesco cuerpo sucumbió a los estragos del tiempo y la tensión biológica. Su experimento, una vez un faro de esperanza, se convirtió en un cuento con moraleja susurrado entre la comunidad científica. La historia de Ashton se desvaneció en la oscuridad, relegada a los anales de las leyendas olvidadas. Su laboratorio fue sellado. Su investigación fue enterrada y su nombre borrado de los libros de historia. La aleación que descubrió fue considerada demasiado peligrosa. Su potencial de mal uso, superando sus beneficios potenciales. Pasaron siglos y la humanidad continuó su viaje entre las estrellas. Los honor, ever deseosos de resaltar las deficiencias humanas, continuaron su burla, su risa retumbante resonando a través de los pasillos del poder galáctico. Pero el destino parecía tener un plan diferente. Durante una expedición arqueológica de rutina en el desolado planeta de Éter, un equipo de investigadores de ONU, ARM, se topó con un descubrimiento notable. Éter, con sus paisajes estériles y vientos aulladores, parecía una vista poco probable para hallazgos significativos, pero en lo profundo de un valle oculto desenterraron un esqueleto humano colosal, mucho más grande que cualquiera que hubieran encontrado. La excavación fue meticulosa con los investigadores, quitando siglos de polvo y sedimento para revelar huesos fusionados con una extraña sustancia metálica. El tamaño y la composición del esqueleto desafiaron su comprensión, provocando una intriga inmediata y desconcierto. El esqueleto estaba notablemente bien conservados, sus huesos fusionados con una extraña sustancia metálica. La ciencia de honor, intrigada y desconcertada, excavó cuidadosamente los restos, sus instrumentos zumbando de emoción. La noticia del descubrimiento llegó a los niveles más altos de una sociedad anuor, desencadenando una oleada de especulaciones y debates. Algunos lo descartaron como un engaño, un intento burdo de los humanos para atraer la atención. Otros lo vieron como un desafío a sus nociones preconcebidas sobre el
potencial humano, el Consejo de ONU-ARM, ansioso por resolver el misterio, decidió acercarse a los humanos solicitando una explicación para el esqueleto gigante. Los humanos inicialmente vacilaron en volver a visitar un capítulo doloroso en su historia. Finalmente acordaron compartir la historia olvidada del Dr. Thomas Ashton. El honor escuchó atentamente sus expresiones, pasando de la diversión a la fascinación. Mientras los delegados humanos relataban el ambicioso experimento de Ashton, estaban cautivados por las historias de sus primeros éxitos, asombrados por su transformación y profundamente conmovidos por el relato de su... La habitación quedó en silencio, salvo por las voces de los humanos. Cada palabra pintaba una imagen vívida del viaje de Ashton y las profundas implicaciones de su trabajo. Estaban fascinados por la audacia del humano, su determinación inquebrantable de superar sus limitaciones percibidas a medida que se desarrollaba la historia. La burla sin censura se convirtió en asombro. Su risa fue reemplazada por un nuevo respeto por el ingenio y la resiliencia humanos. Se dieron cuenta de que los humanos, a pesar de su pequeña estatura, poseían un espíritu que trascendía los límites físicos, un espíritu que se atrevía a soñar en grande y desafiar el statu quo. El descubrimiento del esqueleto de Ashton marcó un punto de inflexión en las relaciones entre especies. La ONU, que alguna vez despreció a los humanos, comenzó a verlos como iguales, dignos de respeto y admiración. Las dos razas se embarcaron en una nueva era de cooperación, intercambio de recursos de conocimiento y tecnología, unidas por un deseo común de explorar las maravillas de la galaxia. Para el Dr. Thomas Ashton, su nombre fue restaurado en los libros de historia. Legado ya no es un cuento con moraleja, sino un testamento del indomable espíritu humano. Su esqueleto, que alguna vez fue una fuente de burla, se convirtió en un símbolo de la ambición humana, un recordatorio de que incluso el más pequeño de nosotros puede alcanzar la grandeza. El Yor, que alguna vez se burló rápidamente de los humanos por su tamaño, aprendió una valiosa lección ese día. Nunca subestimes el corazón de un soñador, porque es dentro de esos corazones donde se siembran las semillas de la grandeza. En la extensa metrópolis del Nuevo San Francisco, enclavado entre los imponentes rascacielos y las bulliciosas vías, un anodino edificio de oficinas albergaba la sede de la Sociedad de Arqueología Galáctica. Dentro de sus sagrados salones, un grupo diverso de científicos, historiadores y aventureros se reunieron para desentrañar los misterios del cosmos. Entre ellos estaba la Dr. Maya Patel, una joven y ambiciosa arqueóloga con una pasión por descubrir las verdades ocultas del pasado. Maya siempre había estado fascinada por las historias del Dr. Ashton, el humano legendario que se había atrevido a desafiar los límites de su propia biología. Había pasado incontables horas estudiando su investigación, revisando sus notas y reconstruyendo los fragmentos de su vida. Un día, mientras Maya revisaba un archivo polvoriento lleno de reliquias de épocas pasadas, se topó con un curioso artefacto, un pequeño objeto metálico cubierto con intrincados grabados que parecían brillar y cambiar en la penumbra. El objeto estaba frío al tacto y mientras lo sostenía, podía sentir un leve pulso rítmico como si estuviera vivo y en sintonía con algún ritmo cósmico oculto. No se parecía a nada que hubiera visto antes y su firma energética pulsaba con un zumbido de otro mundo. Maya intrigó y llevó el artefacto a su laboratorio y lo sometió a una serie de pruebas. Los resultados fueron asombrosos. El objeto no era simplemente una reliquia del pasado, sino una pieza funcional de tecnología, una clave para desbloquear un capítulo oculto en la historia humana. Maya compartió su descubrimiento con sus colegas, y juntos se embarcaron en una búsqueda para descubrir los secretos del artefacto. Su viaje los llevó a un rincón olvidado de la galaxia, un planeta desolado envuelto perpetuamente en nieblas arremolinadas y embrujado por los susurros de sus habitantes perdidos hace mucho tiempo. El paisaje estaba salpicado de rocas irregulares y ruinas antiguas que arrojaban sombras espeluznantes bajo la tenue luz de estrellas distantes, y el aire crepitaba con una energía que insinuaba los secretos ocultos del planeta y los peligros acechantes. Mientras navegaban por la traicionera superficie del planeta,
el equipo encontró una serie de anomalías extrañas, caídas repentinas de temperatura, fluctuaciones inexplicables de energía y sonidos espeluznantes de otro mundo que parecían emanar del mismo suelo bajo sus pies. Los restos de una antigua civilización estaban dispersos por el paisaje con templos derrumbados y estatuas rotas, lo que indicaba una vez una gran sociedad ahora perdida en el tiempo. El descubrimiento profundizó el misterio y aumentó su sentido de anticipación. Las pistas que reunieron apuntaron a una instalación oculta donde el Dr. Ashton había llevado a cabo sus experimentos más audaces impulsados por una sed de conocimiento y un deseo de honrar el legado de Ashton. Maya y su equipo se aventuraron en las profundidades de la instalación. Navegaron por pasillos laberínticos, descifraron símbolos crípticos y superaron trampas traicioneras en el camino. Encontraron restos de la investigación de Ashton, incluidos prototipos de sus cámaras de crecimiento experimental de aleaciones e incluso un espécimen preservado de su propio tejido. Cada descubrimiento los acercó a comprender el alcance total de la ambición de Ashton y las trágicas consecuencias de su búsqueda. A medida que se adentraban más en las instalaciones, una sensación palpable de inquietud se apoderó de ellos. El equipo. El aire se enfrió. Las sombras se hicieron más largas y un zumbido casi imperceptible llenó los pasillos como si la instalación en sí estuviera viva. Las paredes cubiertas de un tenue musgo luminiscente emitían un brillo espeluznante que parpadeaba y bailaba con cada paso que daban. El equipo se movía con cautela. Cada arroyo y eco aumentaba su sentido de alarma. El aire se hizo pesado, el silencio roto solo por el zumbido rítmico de su equipo y el goteo resonante del agua de fuentes invisibles. Los pasillos parecían extenderse sin fin, girándose y girando en un laberinto desorientador. Maya no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Miró por encima del hombro. Sus ojos escanearon las sombras en busca de cualquier señal de movimiento, pero no había nada. Solo el silencio opresivo y las paredes frías e inflexibles, doctora Patel. Una voz crujió a través de su unidad CAL. Recogimos algunas lecturas inusuales. Más adelante, firmas de energía fluctuando. Salvajemente, era el Dr. Chin, el residente, del equipo físico y escéptico. Siempre había sido cauteloso con la fascinación de Maya, con el Dr. Ashton descartándola como una obsesión romántica, con un científico muerto hace mucho tiempo, pero incluso él no podía negar los fenómenos extraños que estaban encontrando. ¿Qué tipo de firmas de energía? Maya preguntó con el corazón latiendo en su pecho. No estoy seguro, Chen respondió con su voz tensa. No se parece a nada que haya visto. Antes de que esté vivo, el equipo intercambió. Miradas inquietas, sus manos apretando. Sus herramientas habían venido preparados para lo inesperado, pero la perspectiva de encontrarse con algo verdaderamente extraño los llenó de miedo primario. Cuando doblaron una esquina, se encontraron con una visión que les envió escalofríos por la columna vertebral. Una cámara enorme se extendía ante ellos. Sus paredes estaban revestidas de paneles brillantes y maquinaria intrincada. En el centro de la cámara, suspendida en un campo de energía reluciente, había una cápsula gigante. Su superficie pulsaba con una luz espeluznante. Maya se acercó a la cápsula. Cautelosamente, sus ojos abiertos de asombro y temor, ella podía sentir la energía que emanaba de ella. Una fuerza poderosa y enigmática que parecía llamarla más cerca. Ella extendió la mano y tocó la superficie de la cápsula. Sus dedos hormiguearon con un extraño calor casi eléctrico mientras lo hacía. El campo de energía alrededor de la cápsula se intensificó, envolviéndola en una luz brillante y pulsante. En su interior estaba rodeada por un vórtice arremolinado de colores y patrones, una exhibición hipnotizante que parecía extenderse hasta el infinito. El aire vibraba con energía y una voz suave pero autoritaria resonó en su mente cuando la luz se calmó. Maya se encontró parada dentro de la cápsula, rodeada por un caleidoscopio de colores y patrones. El aire vibraba con energía y una voz resonó en su mente, una voz que parecía hablar desde la inmensidad del tiempo y el espacio. Bienvenida, Maya Patel. La voz dijo, su tono a la vez suave y autoritario.
Te he estado esperando. El corazón de Ma latía en su pecho mientras la voz reverberó a través de su mente. Había soñado con este momento de conectarse con el legendario Dr. Ashton, pero la realidad era mucho más abrumadora de lo que alguna vez había imaginado. Dr. Ashton susurró. Su voz apenas era audible por encima del retumbar de energía. La voz respondió, o más bien lo que quedaba de él. Los ojos de Maya recorrieron la cápsula, buscando cualquier señal del científico, pero todo lo que pudo ver fueron patrones de luz y energía que giraban, una exhibición hipnótica que parecía desafiar las leyes de la física. ¿Dónde estás?, preguntó. Su voz estaba teñida con una mezcla de asombro y miedo en todas partes y en ninguna. La voz respondió, soy la cápsula, la energía, la esencia misma de este lugar. Soy la culminación del trabajo de mi vida, la expresión máxima de mi ambición. Maya luchó por comprender las implicaciones de las palabras de Ashton. ¿Le estaba hablando? ¿Desde el más allá de la tumba? Había trascendido de alguna manera las limitaciones de su física, cuerpo y volverse uno con su creación. ¿Qué te pasó?, preguntó, con voz temblorosa. Logré mi objetivo. Ashton respondió, superé los límites del potencial humano, pero al hacerlo sacrifiqué mi forma mortal, mi cuerpo no podía contener el poder que tenía. Desatado. La mente de Maya se tambaleó. La historia de Ashton siempre había sido una de tragedia. Una historia con moraleja de ambición que se fue, pero ahora al escuchar sus palabras sintió una verdad diferente, una verdad que trascendía las limitaciones de la carne y el hueso, pero todavía estás aquí, ella dijo, tú, conciencia, tu conocimiento, tu legado. Sí, Ashton estuvo de acuerdo, me he convertido en algo más que humano, algo más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio. Soy un faro de esperanza, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad. Maya sintió una oleada de inspiración, un sentido renovado de propósito. Las palabras de Ashton resonaron con sus propios deseos más profundos, su propio anhelo de empujar los límites del conocimiento humano y entender qué puedo hacer. Ella preguntó, su voz llena de determinación, aprender de mis errores. Ashton respondió, no repitas mi locura, usa mi conocimiento sabiamente, responsablemente, abraza tu potencial, pero no dejes que te consuma. Maya asintió con el corazón henchido de gratitud. Había encontrado lo que había estado buscando, una conexión con el pasado, un vistazo al futuro. Gracias. Dr. Ashton dijo que no te decepcionaría. Cuando Maya salió de la cápsula, el campo de energía se disipó y la cámara regresó a su silencio anterior. Ella se reunió con su equipo, sus ojos brillaban con una sabiduría recién descubierta. Habían descubierto un capítulo oculto en la historia humana, un capítulo que contenía tanto promesa como peligro. Era un capítulo que daría forma al futuro de la humanidad, un futuro donde los límites del potencial humano aún estaban por definir. El equipo salió de la instalación, sus mentes zumbaban con las implicaciones de su descubrimiento. No habían encontrado las respuestas que buscaban, pero se habían topado con algo mucho más grande, un testimonio del perdurable espíritu de la ambición humana y un vistazo a un futuro donde los límites del potencial humano aún estaban por definir. A su regreso al Nuevo San Francisco, Maya y su equipo presentaron sus hallazgos a la Sociedad de Arqueología Galáctica. La noticia del laboratorio oculto de Ashton y su enigmática transformación envió ondas de choque a través de la comunidad científica. El brazo ONU, que había ridiculizado durante mucho tiempo a los humanos por su tamaño, se vio obligado a reconsiderar sus suposiciones. Intrigado por el descubrimiento humano, el Consejo Honor envió una delegación a Nuevo San Francisco para aprender más sobre la investigación de Ashton. La delegación, liderada por el alto consejero Sio, fue recibida con una mezcla de curiosidad y escepticismo por los científicos humanos. Sio, una figura imponente con ojos sabios y una voz resonante, se dirigió a la asamblea reunida. Hemos venido en busca de respuestas, dijo. Durante siglos hemos subestimado el potencial de la humanidad, nos hemos burlado de su tamaño, sus ambiciones, su propia existencia, pero el descubrimiento del legado del Dr. Ashton ha desafiado nuestras nociones preconcebidas. Los humanos escucharon atentamente, sus rostros grabados con una mezcla de orgullo y aprehensión. Siempre habían anhelado el reconocimiento de sus contrapartes más grandes, pero el interés repentino del brazo ON fue a la vez bienvenido y inquietante. Hemos aprendido de la búsqueda del Dr. Ash.
para trascender las limitaciones. De su propia biología, Zio continuó, hemos visto la evidencia de su éxito, los restos de sus experimentos, los ecos. De su ambición nos sentimos humildes por su audacia, su inquebrantable búsqueda de conocimiento. Las palabras del brazo de la ONU fueron recibidas. Con un silencio atónito, los humanos nunca habían esperado tanta humildad, tal respeto de una raza que durante mucho tiempo los había desestimado como insignificantes. Hemos llegado a aprender de... Usted sí concluyó. Buscamos entender los secretos de la investigación del Dr. Ashton, no para explotarlos, sino para abrazar las posibilidades que ofrecen. Creemos que juntos los humanos en el brazo de Anu pueden lograr grandeza más allá de nuestros sueños más locos. Maya dio un paso adelante, su corazón lleno de esperanza y determinación. Nos sentimos honrados por su solicitud. Alto consejero Zio dijo que estamos listos para compartir nuestro conocimiento, para colaborar, para forjar un nuevo camino hacia adelante. Juntos la delegación del brazo de la ONU y los científicos humanos formaron un Joint La Fuerza. Tarea reunió sus recursos y experiencia para profundizar en la investigación de Ashton. Analizaron las muestras de aleación, estudiaron las cámaras de crecimiento y descifraron los símbolos crípticos que adornaban las paredes de la instalación oculta. Su colaboración no estuvo exenta de desafíos. El brazo ONU, acostumbrado a su imponente estatura y robusta fisiología, tuvo dificultades para adaptarse a las herramientas y equipos humanizados. Los humanos, a su vez, tuvieron que lidiar con las complejas normas culturales del brazo ONU y su tendencia a pensar demasiado incluso en las tareas más simples. A pesar de estas diferencias, creció un sentido de camaradería entre las dos especies. Compartieron comidas, historias e incluso algunas risas a costa del otro. El brazo ONU aprendió a apreciar el ingenio y la inventiva de los humanos, mientras que los humanos estaban impresionados por la paciencia del brazo ONU y su enfoque metódico para la resolución de problemas. A medida que su comprensión de la investigación de Ashton se profundizaba, surgió una revelación sorprendente. La aleación que Ashton había descubierto no era simplemente una herramienta para la mejora física, sino un conducto para una forma de energía previamente desconocida para la ciencia. Esta energía, llamada Ashoni en honor a su descubridor, parecía poseer un potencial ilimitado. Las implicaciones de este descubrimiento fueron profundas. El astoniano podría revolucionar la producción de energía, el transporte e incluso la medicina. Podría abrir nuevas fronteras y la exploración y el avance humanos, impulsando a la humanidad a alturas nunca antes imaginadas. Pero con tal poder venía una gran responsabilidad. Los científicos sabían que el astoniano también podía usarse como arma para crear devastadoras armas de destrucción masiva. Tenían la obligación moral de garantizar que esta energía recién descubierta se usara para el bien y no para el mal. El brazo ONU, que había presenciado de primera mano el potencial destructivo de la ambición desenfrenada, era particularmente cauteloso. De los dos riesgos asociados con el astoniano, propusieron una iniciativa conjunta para establecer pautas éticas para su uso, asegurando que siguiera siendo una herramienta para el progreso, no un arma de guerra. Los humanos estuvieron de acuerdo en que habían aprendido de los errores de Ashton, los peligros de la ambición descontrolada y la importancia de la innovación responsable. Estaban decididos a aprovechar el poder del astoniano para el mejoramiento de todos los seres, sensibles no solo para la gloria de la humanidad. La fuerza de tarea conjunta, ahora unida por un propósito común, se embarcó en una misión para compartir su conocimiento con el resto de la galaxia. Viajaron a planetas distantes, se reunieron con representantes de diferentes especies y presentaron sus hallazgos en conferencias galácticas. Su mensaje fue claro: el astoniano era un regalo, una herramienta para el progreso, pero debe usarse con sabiduría y responsabilidad. Pidieron colaboración para un compromiso compartido de aprovechar esta energía recién descubierta para el bien de toda la galaxia. Sin embargo, escucharon, no sin escepticismo, muchos se mostraron cautelosos. Los peligros potenciales de Ashoni, temiendo su mal uso como arma de destrucción masiva, pero otros se inspiraron, ansiosos por explorar las posibilidades que ofrecía. Las conferencias galácticas bullían de fervientes debates mientras los representantes de varias especies sopesaban los riesgos y las recompensas.
se formaron alianzas de investigación, dedicadas a desarrollar aplicaciones seguras y sostenibles de Astonian. Esta nueva era de cooperación científica marcó un punto de inflexión con investigadores de toda la galaxia uniéndose para desentrañar los misterios de Astonian, mientras se aseguraba que su poder se usara de manera responsable. Muchos eran escépticos y recelosos de los peligros potenciales de Ashton Tionium, pero otros se inspiraron, ansiosos por abrazar las posibilidades que ofrecía una nueva era de cooperación científica. Comenzó cuando investigadores de diferentes especies se unieron para explorar los misterios de Astoni y desarrollar formas seguras y sostenibles de utilizar su poder. Los Yor, una vez despreciativos de los humanos, se convirtieron en sus aliados. Fieles figuras imponentes con ojos sabios y voces resonantes se pusieron hombro a hombro con sus contrapartes, más pequeñas, unidos por un objetivo común. Las interacciones iniciales estuvieron plagadas de malentendidos culturales, ya que el brazo luchaba por adaptarse a herramientas y equipos humanizados, mientras que los humanos luchaban con las complejas normas sociales del brazo y el enfoque metódico para resolver problemas. Sin embargo, a través de comidas compartidas y proyectos colaborativos floreció un sentido de camaradería. Aprendieron a apreciar las fortalezas de los demás, los humanos por su ingenio y capacidad de recursos y a su brazo por su paciencia y minuciosidad. Juntos forjaron un nuevo camino hacia adelante, un camino que condujo a un futuro más brillante para todos. El legado del Dr. Thomas Ashton, una vez una trágica historia de ambición que se fue a un lado, se transformó en un símbolo de esperanza y progreso. Su búsqueda de grandeza finalmente condujo a un mayor entendimiento entre las especies, un compromiso compartido con la innovación responsable y un renovado sentido de propósito para todos los seres sensibles en la galaxia.